No, pues espero que anden de lujo, que estén teniendo un excelente día. Por acá, fíjense que en donde vivo es un lugar un tanto frío, pero hace calor. Hace mucho calor. Pero no me, no me quito. Sí, pero no me quito el suéter ni nada por el estilo, porque con esos cambios de temperatura me vuelve la tos y bueno, ¿para qué les cuento? Está un poquito complicado el asunto. Pero bueno, hoy vamos a continuar viendo lo que es, am, perdón, lo que es el México del siglo XIX. Nos quedamos con lo que fue la guerra de México contra Estados Unidos y de ahí nos vamos a ir de bolón ping-pong hasta lo que es nada menos y nada más que antes del porfiriato. ¿Sale? Y aquí hago una aclaración, creo que todavía no están. Pero recuerdo que el próximo viernes tenemos un pequeño examen que les tengo preparados. Chan, chan, chan. Es algo relax de 20 preguntillas. Y el lunes de febrero van a exponer Porfiriato. Y no sé, Fer, no me dijiste qué tema quisiste exponer. ¿Te quieres saltar Revolución Mexicana? Pues usted me puso Revolución Mexicana. Ah, ok, bueno. Entonces, el siguiente lunes le toca a Ari Toluca, porque tengo otra Ari aquí. Y a ti con lo que es Revolución Mexicana, ¿sale? Ya saben que si requieren ahí un chance extra, un apoyo, perdón, me pueden contactar por el WhatsApp y todo el cotorreo. ¿Sale? Bueno, ya hay quórum. Ayer, pues, no se pudo concretar la clase de filo, no hubo quórum, ni modo. El próximo martes sí continuamos. Espero que esté más nutrido el público. Y pues bueno, a darle. ¿Sale? Déjenme colocar la presentación en donde nos habíamos quedado. Denme un poquito de paciencia a mi compu, que está viejita, algo lenta, entonces ahí. Bien. Nos quedamos con esto, que en lo personal es uno de los temas que más disfruto en exponer, la guerra de México contra Estados Unidos. Eh, las causas del conflicto. Hola, por ahí está la hija de Ilse. Hola, hola. Eh, nuestra querida bailarina cantora. Ya le dio pena. Bueno, Sí, ya se fue. les comentaba que las causas de este conflicto se deben, por un lado, al expansionismo que está teniendo los Estados Unidos en esta época. En contraste con nosotros, los Estados Unidos es un país políticamente más estable, aunque hay ya tensiones entre aquellos estados que están a favor de la esclavitud y que quieren mantener las remanencias, perdón, de eh, una economía de antiguo régimen. Tenemos por otra parte el norte, que es más dinámico, más industrializado y más proclive a buscar la igualdad, pero en un sentido de expandir el capitalismo, ¿sale? Entonces, pese a esas dicotomías que más tarde se van a expresar en la guerra de secesión, que va a ocurrir por ahí de la década de los 60 del siglo XIX,
Estados Unidos estaba en un plano de expansión. Había mucha más población por el hecho de eh, tener una economía dinámica, sustentada en el libre mercado. Pues bueno, tiene además los recursos suficientes para tener un avance tecnológico en cuanto a la industria bélica, y también los Estados Unidos poseían un ejército profesional. En contraste, como recordemos, México pues no le está yendo tan bien. Levantamientos armados, planes, proyectos de nación que se están enfrentando, no hay una idea clara de lo que incluso es ser mexicano, los regionalismos están pesando a todo lo que da, y también la desigualdad social que imperaba en ese entonces, pues conllevó a que esporádicamente hubieran rebeliones campesinas. O sea, México, para que se den una idea, era como una casa que fue recinto de fiesta universitaria. O sea, acá mal. Estaba toda sucia, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, algo de los antecedentes de este conflicto va a ser Chancanachang, nada menos y nada más que las consecuencias de la independencia de Texas. Recuerden que Texas independiza, es una entidad que va a durar un tiempo independiente, pero que culturalmente y étnicamente van a estar más cercanos a los Estados Unidos. Entonces, en 1845, Texas se integra a los Estados Unidos, cosa que no le agrada a los mexicanos. Y bueno, eso conllevó a que hubiera una disputa territorial. ¿Sale? Ese va a ser el origen del conflicto. Y bueno, el plan de guerra de los Estados Unidos era una guerra rápida. Entonces va a atacar primero por el norte, va a empezar a obtener victorias. Los mexicanos en vísperas de la guerra aún tienen un levantamiento armado que derivó en el golpe de Estado del presidente al que le toca en un primer momento enfrentar esta situación. Lo cambian, pero ese tiempo perdido, ese desgaste interno, va a facilitar que los Estados Unidos en poco tiempo dominen todo el norte de México. A pesar de que en Matamoros, Tampico y sobre todo Monterrey hubo una resistencia feroz, no se pudo. ¿Sale? En estas circunstancias, Santana va a regresar como presidente, él va a estar eh, exiliado y va a comandar un ejército que va a intentar frenar a los estadounidenses en el norte. Ustedes saben cómo es Santana, una persona que pues no era más militar, pero tampoco tomaba las decisiones más acertadas. Consecuencia de ello, lo que pudiera haber sido una victoria en la angostura que hubiese costado mucha sangre y fuego, pero al fin y al cabo una victoria que habría por lo menos retrasado un tiempo la invasión de los Estados Unidos, resultó que lo finiquitó como un empate que al final se tradujo en una derrota anímica. Buena parte del ejército mexicano, por lo menos lo que quedaba de este cuerpo entrenado y profesional, pues bueno, va a ser destruido. Se repliegan hacia el centro, sin embargo los Estados Unidos se quedan con un mal sabor de boca de ese encuentro militar y deciden cambiar de estrategia. Así es que van a penetrar al territorio mexicano por Veracruz. Pobre Veracruz, siempre le ha ido mal en la historia de México, cada rato me lo bombardean. Por supuesto que Veracruz, a pesar de la resistencia, no logra, digamos, salvarse. Santana llega tarde, se enfrenta en Cerro Gordo, que es un lugar cerca de Jalapa, las tropas estadounidenses, no los logra detener, y en vez de ocupar el terreno que va de Veracruz a Ciudad de México para efectuar una guerra de guerrillas y así desgastar la invasión, no, cede todo ese terreno, pese a que ahí van a haber algunas guerrillas locales que sí van a hostigar de manera significativa al ejército estadounidense, pero bueno, no apoya esos intentos de la gente de defenderse y se repliega hacia el Valle de México. Mientras esto ocurre en el Valle de México, el presidente interino, que es Valentín Gómez Farías, va a
este, va a obligar a la iglesia a darle préstamos. Recordemos que la iglesia, además de tener influencia política, tiene recursos suficientes como para cuajarse aparte. La iglesia dice que no, que eso es el dinero de Dios. El presidente, nos están invadiendo, necesitamos varo, no tenemos ni para darles de comer a los soldados. Y sí, efectivamente, no había ni para comer. Pero la iglesia se puso sus moños, él obliga a cederle ese capital, pero la iglesia, por milagro de Dios, obtiene recursos para corromper a una parte del ejército mexicano que se va a levantar en armas. Imagínense, todo eso mientras los estadounidenses ocupan Veracruz y van avanzando hacia el Valle de México. O sea, está feo el asunto. Muy a pesar de que, por ejemplo, hubieron hechos heroicos interesantes, como la derrota que tuvieron los estadounidenses al tomar Tabasco, no muy lejos, en donde mataron a Hernández de Córdoba durante la conquista de México. O sea, los tabasqueños son bravos. Sin embargo, bueno, van a penetrar hacia el centro del país y las batallas más importantes se van a dar en el Valle de México. Tenemos Lomas de Padierna, que va a ser una derrota que los mexicanos van a experimentar, gracias además a las divisiones internas entre los altos mandos del ejército. O sea, los egos también hicieron que México perdiera esta guerra. A esto le vamos a agregar el ataque al convento de Churubusco, donde hoy es el Museo de las Intervenciones, cerca de la línea 2 del metro. De hecho, todavía están los cañones de esa época, en donde, bueno, va a ser el último lead en el que van a tomar parte el batallón de San Patricio, que va a ser un grupo militar compuesto por irlandeses y otros europeos que en su mayoría desertaron de los Estados Unidos. Así es que mientras algunos no tenían ningún tipo de sentimiento de defender a la patria, van a haber extranjeros que van a dar el todo por el todo poco. Y hombro con hombro con los mexicanos. La verdad es que la historia del batallón de San Patricio es de lo más noble y trágico que hay. De hecho, casi todos murieron y los sobrevivientes van a ser colgados por el delito de deserción. Otro grupo de extranjeros que en este conflicto van a pelear en esa batalla y también nos van a barrer, van a ser un grupo de españoles avecindados en México que formaron ni siquiera llegaba un batallón, eran compañías, porque no eran más de 200, que eran el piquete de Tlalpa, todos ellos españoles defendiendo la bandera nacional. Y bueno, a raíz de los desastres de Loma de Padierna y de el convento de Churubusco, los Estados Unidos están a punto de ganar la guerra, sin embargo se quedan sin provisiones y le piden una tregua a los mexicanos. Santana, en vez de aprovechar esa debilidad para atacar con lo que tenía, porque pese a todo no había sido el colapso del ejército mexicano, todavía habían alrededor de 15,000 hombres activos para defender la ciudad, no aprovecha esa situación e incluso garantiza la seguridad de las carretas de los Estados Unidos que se van a aprovisionar en la central de abasto. Ya existía lo que hoy conocemos como la central de abasto, y pues eso le va a generar mucha mala fama. Ahí se armaron algunos acuerdos para intentar acabar con la guerra, cosa que no se concretan. Ese tiempo, pues los Estados Unidos aprovechan los mexicanos van a aprovechar para reforzar las fortificaciones, pero el plan queda desactivado, los gringos atacan por otros lados y se dan nuevas derrotas. Molino del Rey, Chapultepec, donde, bueno, ahí está el mito de nuestro propio escuadrón suicida, que no es cierto, que en realidad no eran 6, eran en realidad 50. 50 estudiantes del colegio militar que se la van a rifar. Tampoco no eran esos 50, no crean que tampoco eran como los indestructibles. Eran alrededor de 800 mexicanos los que defendían en ese punto contra alrededor de 6,000 gringos. O sea, ¿cuándo se ha visto que un país invadido está en desventaja numérica? Solo en México. Y bueno,
Ese punto va a colapsar, Santana va a mandar refuerzos, pero va a mandar solamente un batallón de 400 soldados, que los va a mandar por un camino plagado de estadounidenses. Pobre batallón de San Blas no va a llegar ni a las faldas del cerro. Bueno, colapsa Chapultepec, los gringos toman Ciudad de México, que bueno, aquí ya la gente, el barrio, la bandita, la raza, como diría Alex Lora del Tri, van a hacer su propia resistencia popular. Ahí si les interesa ese tema que está bastante bonito, hay un libro que se llama Donde cantan las piedras, donde habla como la gente de los barrios de la Merced, de San Lázaro, de lo que es la Candelaria, Tepito, Peralvillo, que era la parte oriental de la ciudad en ese entonces, van a ofrecer resistencia a los invasores y es una resistencia que si bien de manera abierta solamente va a durar 3 días, va a generar mucho asombro entre los estadounidenses y además miedo, a tal grado que iban a amenazar con quemar toda la ciudad si seguía la gente atacando. Y atacaban con lo que podían. Desde el típico de guárdame este fierrito. En serio, veían a un soldado, a un grupo de soldados solos y la gente llegaba y los apuñalaba. Disparos esporádicos desde la casa, no faltaba quien se alborotaba la canica y le aventara piedras. Incluso la gente molía vidrios y envenenaba la comida para ofrecérsela a los estadounidenses. E incluso hay crónicas en donde dicen que hasta las prostitutas se enfermaban del sífilis en serio para ir y contagiar a los soldados. O sea, era la manera de la guerra popular. De hecho, en esos 9 meses que estuvo ocupada la Ciudad de México por el ejército estadounidense, tuvieron más bajas que en las últimas 2 batallas. Así de intensos. Aunque bueno, al final hubo un acuerdo y se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede eh, la mitad del territorio nacional. No solamente ya se aceptó la pérdida de Texas, sino también Nuevo México, California, que bueno, ahora son como 7 estados de los USA, que bueno, ya los recuperamos gracias a los migrantes. Nunca he ido, pero me han dicho que el sur de California y ciudades como Los Ángeles ya es como si estuvieras en Tijuana. La verdad, no he viajado para allá, me han dicho. Pero bueno, ahí vemos, ¿no? Sobre lo que me comentan de los niños héroes, es una verdad a medias. Es una verdad a medias porque como no nos los enseñan en la escuela de 6 niños enfrentando a todo un ejército que mueren heroicamente, no. Como ya les comenté, fue en total un grupo de 50 cadetes los que se van a agarrar a balazos con los gringos, más alrededor de 800 soldados. O sea, la defensa fue organizada por 850 hombres. Y de esos 50, pues mataron a 6, que son los niños héroes, e hirieron a otro, que fue Miguel Miramón, un cadete que sobrevive a la batalla y que se va a volver uno de los principales generales conservadores. También otro cadete destacado que logra sobrevivir al conflicto, pero él se va a volver un general liberal, va a ser Leandro Valle. Sobre sus muertes, por cómo los ponen, es un poquito exagerado. O sea, sí se enfrentaron y sí murieron contra los soldados, pero de eso a que Juan Escutia, así muy tipo Caballero del Zodiaco, agarró la bandera para saltarse en nombre de Atena, perdón, de la patria, pues no. No fue tan así. De hecho, hay dudas si realmente Juan Escutia eh, murió de esa manera o durante el combate lo balacearon y pues, su cuerpo cayó hacia el barranco del cerro. No se sabe con certeza. Y también como dato cultural, pues este mito cobra fama poco después de la Segunda Guerra Mundial como una manera muy interesante de inspirar el nacionalismo mexicano, generar modelos de civismo. Y es que como ustedes sabrán, la historia nacional durante mucho tiempo y hasta la fecha
va a tener como propósito generar modelos de conducta, instaurar valores cívicos como el amor a la patria, tu identidad con que eres mexicano y bueno, la historia desde esa perspectiva necesita mitos, necesita héroes, necesita episodios épicos. Entonces, realmente teniendo hechos, pues sí, más interesantes y más decorosos, se agarraron Chapultepec. Un dato cultural es que también en el centenario de la batalla, el presidente Harry S. Truman vino a México y pues creo yo que eso también tuvo que ver. Es interesante. A mí la verdad es que sí me gusta. De niño eran los que más, de las epopeyas históricas que más me agradan, pero resulta chistoso que México es el único país del que yo sé, a lo mejor ustedes saben de otros, que conmemora una derrota. Y eso me hace asemejarlo con el papel que tiene en el Mundial de, sí, sí, nos la rifamos, pero pues, nos ganaron a la primera. No sé, es algo que a mí en lo personal me resulta un poquito ridículo incluso. Digo, no le quito el legado y el valor a la gente que defendió Chapultepec. De hecho, Chapultepec es uno de mis lugares preferidos. Sí se me quiebra el corazón cuando estoy ahí en el cerro. Y desde que era niño me imaginaba que estaba la batalla. Pero es, no sé, me resulta chistoso que hubiera hasta un monumento en el lugar en el que fue una derrota. Habiendo tantas otras cosas que rememorar, rífate una derrota y ponte a 6 niños como para que no se viera tan mal. Les digo, yo creo que por ahí el autor de Los Caballeros del Zodiaco escuchó la leyenda de los niños héroes y dijo, ah, como que esto me gustó y vamos a hacer Los Caballeros del Zodiaco. No sé, también se parece un poquito porque es igual de dramático. Año 1847, estamos en la guerra. ¿Sale? Repercusiones del conflicto, pues bueno, los Estados Unidos afianzan su camino a volverse una potencia industrial, ya alcanzan los dos litorales y ya se asumen como un país poderoso de este lado del hemisferio. Y México, pues además de tener un trauma histórico que no se ha superado, pues sigue teniendo broncas internas. Santana se va a intentar instaurar por ahí un régimen democrático que al principio sí funciona, pero en 1853 un señor llamado Lucas Alamán, conservador, fundador del Banco del Avío, dijo, ah, creo que en realidad esto no rifa, tenemos que tumbar al presidente que ahorita está y traer a Santana. Y sí, efectivamente, Santana regresa en 1852 y toman el poder en el 53. Y llega en un nivel bien mamón, muy llego. Se hace llamar Su Alteza Serenísima, instauran una dictadura militar en el que pone impuestos a diestra y siniestra, no sé a quién me recuerda. Va a recortar algunas libertades, como el de prensa, sucesión. Gente que no está de acuerdo va directo a la cárcel. Y en ese inter, Estados Unidos va a obligar a México a través del Tratado Goldstein a venderle el territorio de la Mesilla, que era una zona pues más o menos rica que está ubicada en el norte de Sonora. O sea, todavía quiso un aperitivo más después de la comilona que se comió en el 48. Y de esta manera, pues la figura de Santana tampoco no resultó ya tan agradable y eso va a ocasionar que en 1854 estalla la revolución de Ayutla. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Déjenme. Cambio de presentación. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, Sí, yo Ariadna. sí. Venga, venga. En la revolución de Ayutla, fue donde Ignacio Comonfort y Juan Álvarez y creo que era Florencio, no sé quién, son los que quieren quitar a Santana, ¿no? Y es Exactamente. cuando hacen el plan liberal. Sí, estás en lo correcto. Ah, ok. Es que esa parte la tenía como un poco revuelta, pero ya. Gracias. De nada, ¿alguna otra duda? De hecho, es lo que ahorita vamos a ver. Que ahorita vamos a ver.
¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sí, A otra. ver, venga, Perdón. venga. No, adelante, adelante. Entonces, después de esto ya comenzamos y entramos en la reforma liberal y todo eso, ¿no? Estamos en la Y antesala. las guerras de reforma. Estamos en la antesala. Ah, ok, ok, ya. Va, gracias. De nada, justo vamos a llegar a ese punto en donde, híjole, ¿cómo les digo que en México está medio complicado? De verdad es que, no, bueno, muy atinadamente un escritor mexicano llamado José Agustín escribió unos libros de divulgación histórica que más parecen crónica que historia, que se llama Tragicomedia Mexicana. Y me atrevo a decir que la historia del país tiene mucho de eso. O sea, tiene episodios bellísimos, figuras muy atractivas y muy interesantes, pero, ¿qué les puedo decir? También unas hechos que dices, no, aguanta, ¿no? Hasta se te salen las lágrimas de coraje. Y también momentos cómicos. Es bonito dar historia de México. Me gustan las dos, pero la historia de México tiene lo suyo. Es bastante agradable. Bueno, vamos ahora con la revolución de Ayutla y el fin de la dictadura de Santana. Como ya les comenté, pues las condiciones del gobierno de Santana y la falta de estabilidad política generó un gran descontento de un sector importante del país que van a estar, pues sí, liderados por los liberales. Acuérdense el proyecto de nación de los liberales. División de poderes, gobierno representativo, respeto a una constitución federal, reducción de los privilegios de la iglesia y el Estado. ¿Sale? Eso es lo que buscaban los liberales. Y hagan de cuenta que los liberales aquí son como los X-Men. Hay generaciones. La primera generación es la de la década de los 20 y los 30 con Gómez Farías, José María Luis Mora, Manuel Ramos Ariz, pues muy interesante. Y aquí ya viene la segunda generación, la chida, la conocida. Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, eh, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort. Ahora sí, hagan equivalencia con los X-Men. Tenemos por ahí, no sé, a Benito Wolverine, Melchor Cíclope, Guillermo Gambito, y ahí se los imaginó. Y el primer liberal, pues ahí está, Charles Álvarez. Bueno, todos ellos van a apoyar este movimiento que va a emerger en una localidad de lo que hoy es el estado de Guerrero, que va a ser conocida como Ayutla. Ahí, típico de esta época, van a hacer su plan. Recuerden que el plan es un documento en el que van a justificar por qué se están levantando en armas. Ahí, como bien lo comentó está Ari, está Juan Álvarez, está Ignacio Comonfort, con todos los que acabo de mencionar. Y bueno, no va a ser un conflicto que dure tanto. Va a durar alrededor de año y medio. La verdad es que ya todo el mundo estaba hasta la moda de Santana. Y lo van a correr definitivamente del país. Al triunfo de la revolución de Ayutla, viene este señor que dicen que se parece a mí. Confirmo que sí. ¿Sí? Ah, Bueno, más o menos. Ahí le va dando. Sí. bueno, pues este señor es, ya tengo, me falta, voy a comprar ahí un traje de esos para hacer mi cosplay de Ignacio Comonfort. Total, ya la calvicie la tengo, nomás me tengo que dejar crecer un poquito más el cabello y peinármelo de lado. Tenemos las mismas entradas. En 3 meses de barba sí ya le agarro el caché a Ignacio Comonfort. Total, está igual de cachetón que yo. Bueno, este señor va a quedar como presidente después de que Juan Álvarez ocupó la primera magistratura del país por un corto periodo. Juan Álvarez, pues bueno, un militar liberal que había jugado un papel muy importante en la guerra contra Estados Unidos y pues ya estaba viejito, imagínense. Andaba echando balas desde que era un chamaco a las órdenes de José María Morelos y Pavón. O sea, le tocó independencia y todo el relajo del siglo XIX. Por lo tanto, pues sí, ya no tenía mucha paciencia como para ser preciso. Y se lo deja a este señor, quien va a ocupar la presidencia. ¿Qué va a suceder? Él va a tener que enfrentar algunos brotes de resistencia conservadoras en Puebla y en Querétaro. Y también va a ponerse a trabajar en la convocatoria de un Congreso Constituyente que diera pie a una nueva constitución. Y ese documento, pues, es la famosa Constitución Liberal de 1857,
que va a tener algunas características similares y diferentes de la Constitución del 24. Ahí está. Pues bueno, algunos datos de esta Constitución se va a dar durante la presidencia de Comonfort. Comonfort va a convocarla, va a apoyarla y va a jurarla. Eso es muy importante para entender lo que viene después. Va a constar de 8 títulos y 128 artículos, 4 menos de nuestra actual Constitución, que son 132. Y entre las cosas significativas de esta Carta Magna, pues va a ser la separación ya de manera oficial del Estado y la Iglesia. Eso es algo que no contemplaba la Constitución del 24. Recuerden que la Constitución del 24 todavía reconoce a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado, sin tolerancia a ninguna otra, y además le va a dar un cierto reconocimiento político. O sea, muy liberal y tenía eso. La del 57 ya no. Va a también restringir los privilegios de la Iglesia, del ejército, va a respaldar los derechos políticos individuales de la gente, va a hacer un reacomodo político del país, o sea, va a reconocer que hay 25 estados, va a permitir la libertad de prensa, va a reducir los delitos que se castigan con la muerte, va a intentar hacer una renovación. Pero este conjunto de leyes pues va a afectar enormemente a los intereses de una parte de la élite, el ejército y la iglesia. Eso va a conllevar a que en 1858, me gusta el estilo de barba de este señor, Félix María Zuloaga, mejor amigo además de Ignacio Comonfort, o sea, eran compas. Ustedes saben que los compadres aquí en México son algo más que una amistad, son carnales y en algunos lados pues derivan incluso hasta en relaciones sentimentales. Entonces estos son BF, como les llaman ustedes. Y él va a liderar al Partido Conservador para un levantamiento armado que va a estar justificado por el Plan de Tacubaya, cuyo lema es Dios y fueros. Acuérdense que fueros significa privilegios. Y aquí estamos en los albores de una guerra civil. Adelante, Ariadna. Vas. Otra cosa que a lo Sí. mejor yo lo considero importante es de que en la Constitución de 1857 fue el documento legal donde decía que Benito Juárez era como el presidente de México, por así decirlo, el presidente legal. Y bueno, Sí. debido a lo de los planes siguientes, es porque no querían aceptarlo a Benito Juárez por eso, y por eso empiezan a hacer como toda su revolución, ¿no? Pero bueno, eso me sí. dijeron que lo teníamos como tener para, bueno, que era como importante, ¿no? Sí, algo hay de eso. Bueno, una de las cosas que va a estipular la Constitución del 57 es que va a eliminar la vicepresidencia, pero va a plantear que en ausencia del presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se va a encargar del poder ejecutivo, provisionalmente. Entonces, cuando estalla la guerra de reforma y se publica el plan de Tacubaya, Ignacio, aquí se explica con lo que voy a contar. Ignacio Comonfort, pues está en aprietos. No quiere que el país se someta a una nueva guerra civil. O sea, no teníamos ni 2 años de estar en aparente paz. Y digo aparente porque no fue una paz completa. Segundo, Félix María Zuloaga era su compadre. Tercero, la mamá de Comonfort le dejó de hablar porque consideraba la Constitución como anticatólica y entonces está muy enojada con su hijo por apoyar esa Carta Magna. Entonces, pobre Comonfort, angustiado porque su mamá no le habla, su mejor amigo lo bloqueó de Facebook y está bastante preocupado por lo que vaya a ocurrir con el país. Entonces, en aras de arreglar el asunto, lo que va a hacer Comonfort es que va a derogar la Constitución, fíjense, deroga la Constitución que él mismo ayudó a promover. Segundo, va a encarcelar a Benito Juárez y otros liberales, porque ellos son los que están, digamos, reacios a hacer eso y a mantener la legalidad. Y se va a sumar al plan que está en su contra. En pocas palabras, lo que hace Comonfort es un autogolpe de Estado.
Sí. Y esa es la primera parte de un nuevo verbo que estamos aprendiendo que se llama confortear. Dícese de la manera de arreglar un problema grave, pero que terminas haciéndolo mucho más. Confortear, pues bueno, es un verbo que está emparentado con querensquear, que es decir, perder un logro de la manera más estúpida, que es lo que le pasó a Alejandro Kerensky en la Revolución Rusa, y también confortear y querensquear es un verbo que en cuanto al significado está emparentado con cruzazulear. Entonces miren, hasta clases de español que estamos teniendo. Esta es la primera parte de la comunforteada, ¿sale? A pesar de esas acciones, Comonfort, el país se clava a una guerra civil otra vez, no se arregla nada y aquí tenemos la segunda parte de la Comonforteada. El expresidente va a liberar a Juárez, le deja el changarro y huye del país. Y bienvenidos a la Guerra de los 3 años. Sale es uno de los episodios más sangrientos y destructivos que hubo en el México del siglo XIX. Un mexicano se da con todo contra otro mexicano. Básicamente los liberales, pese a que dentro de su proyecto involucran la instauración de un capitalismo moderno, y eso lo vamos a ver ahorita con algunas leyes de reforma, va de alguna manera a ser también ocupado como un medio para defender los intereses de las clases populares. Por eso vemos que una parte importante de las clases más bajas van a apoyar a los liberales. Y eso se nota en las guerrillas y en la figura de generales y otros militares que, bueno, antes de ser combatientes eran arrenderos, eh, arrieros, comerciantes y cualquier otra cosa. ¿Sale? Un poco parecido a lo que ocurrió en Independencia. Si ustedes recuerdan el movimiento de emancipación de la Nueva España, si bien los criollos van a estar, sí, 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 queremos la independencia, muere el mal gobierno de Fernando VII, indígenas, mestizos y otras castas van a empujar el movimiento para defender su derecho a mejorar sus condiciones de vida y a suprimir los impuestos. Entonces aquí vemos una continuidad respecto a lo que se dio en independencia y que otra vez aparece en la guerra de reforma. Aunque ideológicamente el liberalismo político también golpea los intereses de las clases populares, recuerden que el liberalismo político va ligado al desarrollo del capitalismo industrial, pues querrámoslo o no, dada mayores facilidades de defender dichos intereses por parte de esas clases que el conservadurismo. Que el conservadurismo sí es de, me vale madres, yo voy a defender los privilegios de mis estamentos y quiero una monarquía y no te voy a dar derechos políticos universales. Ya no hablemos en términos de derechos sociales. Notan por qué la gente de alguna manera termina apoyando a la facción liberal y a la presidencia de Juárez. O sea, entendamos esto, quitémonos de estas interpretaciones un tanto alejadas de la historia que aparecen en YouTube y en otras fuentes de internet, en donde supuestamente los Estados Unidos sostienen a Juárez y a los liberales. No, en este momento no, ¿sale? Y menos porque ellos también están al borde de su propia guerra civil. Fue algo muy interno y fue la gente la que de alguna manera va a defender el proyecto liberal. Ahora, las clases bajas pues también van a jugar al gato y al ratón. En algunos casos van a estar con los conservadores y en otros con los liberales. Por la mayoría de los casos va a ser los liberales. Ahora, en contraste, los conservadores siempre van a estar apoyados por la élite, pero por esta élite tradicional que piensa que todavía se puede regresar a la época de la colonia. Esta élite mocha que no reconoce ciertas libertades por las cuales se están peleando desde la independencia misma, como por ejemplo la de prensa o el voto universal. Entonces, por esa razón, el encuentro entre liberales y conservadores aquí va a ser muy enconado, va a ser durísimo. Y en ese inter tenemos las leyes de reforma, que bueno, van a tener diferentes etapas, algunas van a estar desde 1854, otras van a albergarse poco después de la promulgación de la Constitución del 57, algunas más en el 59 y las más recientes en el 62 y 63. ¿Sale? De esta manera se intenta delinear el trabajo de la Constitución del 57.
¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿Sí? entonces el plan de Tacubaya, o sea, básicamente es como un levantamiento para abolir la Constitución de 1854. 57. Ah, sí, perdón. Y sí, estás en lo correcto, Brenda. Estás en lo correcto. Profe, ¿Sí? sáqueme de una duda. Yo Venga. tenía entendido que en el de Tacubaya buscaba quitar como tal poder a los liberales. ¿Sí? Y es ahí cuando entraba María Félix o Félix María, algo así, y Félix quería María como el Zuluaga. gobierno de como, ándale, ¿Sí? ese mero. ¿Sí? Sí, Y estás en lo básicamente correcto. entonces el plan de Tacubaya se hace por los conservadores y pues el clero, se podría decir. Exacto. Sí, de hecho ahí Ok, muy va. movido va a estar este señor Pelagio Labastida y Dávalos, que era arzobispo de México, va a ser uno de los conservadores más movidos. De hecho, la trascendencia de este señor va a llegar a tal punto que va a ser una figura clave para convencer a Napoleón III de que invada México. De hecho, ahorita vamos para allá. Ok, Ya vamos para allá, esto se pone cada vez mejor. va. Entonces aquí todo bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con las leyes de reforma. Vamos a ver las más importantes. La primera de ellas es la ley Juárez, que va a restarle influencia a los tribunales eclesiásticos y militares. Y la idea de la ley Juárez, como de otras tantas que van a aparecer en este periodo, pues va a ser reforzar la idea al gobierno, ¿sale? La idea de reforzar la figura del gobierno es para darle al país una estabilidad política. Si el gobierno era endeble, era frágil, sectores como la iglesia, el ejército, incluso los extranjeros podían hacer del país lo que sea. Ese era también uno de los propósitos de los liberales, darle estabilidad al gobierno mexicano para que sea este el garante de las leyes que rijan el país y de esta manera encamine a la nación hacia el progreso. ¿Vale? Suena muy bonito. Ahora, entendamos esto de acuerdo al contexto. Estamos en una época en la que el capitalismo en México está ahí medio implementado, medio no implementado, todavía con remanencias de un sistema colonial en diferentes eh, ámbitos. Entonces, el proyecto liberal lo que intenta es de esa manera modernizar México, porque ellos pensaban que eso era lo correcto, más bien eso era la época. Y en el Inter, pues sí, va a atropellar no solamente los intereses del clero y de la iglesia, sino también de las comunidades campesinas, sobre todo en la parte de la propiedad. Y eso es algo que va a empezar en este periodo y que, por ejemplo, con Díaz, porque por aquí tengo a Ari que va a exponer el porfiriato el próximo lunes, pues no solamente se va a mantener, sino que se va a ampliar, ¿sale? O sea, aquí estamos viendo procesos que pese a la segunda intervención francesa y lo que viene después, van digamos, emerger de manera más amplia durante el porfiriato, ¿ok? Bueno, pasando a la ley Juárez, vamos con la ley Lerdo. Me gusta la barba de este señor, que es un, una reforma que trata el tema que les digo, la ley de la desamortización de bienes rústicas y urbanas de corporaciones civiles eclesiásticas, va con la idea de, digamos, expropiar aquellas propiedades que no generaban riqueza. Porque tanto la iglesia como incluso el ejército tenía un montón de posesiones que pues no, nada más las tenían ahí, pero no generaban nada. Y la ley Lerdo va con el objetivo de expropiar esos terrenos, viñedos, edificios, para hacerlos activos económicamente, es decir, para que produzcan. Y esto involucraba un fraccionamiento de dichas posesiones y venderlas a quien tuviera más dinero. Esto va a impactar también en las propiedades de las comunidades indígenas que ya andaban medio golpeadonas. La razón del tiro es que
las comunidades indígenas trabajar de manera cooperativa, de manera comunal, ¿sale? Y además no les importaba tener un documento legal que justificara o que legitimara su propiedad, porque no les interesa, es otro tipo de derecho. Reitero, con la ley Lerdo estamos viendo la inserción del capitalismo industrial en México, o por lo menos eso es lo que se intenta, entonces también se va a ir sobre las comunidades indígenas. A ver, pruébame que eres dueña de tantas de las hectáreas que rodean tu pueblo. Ah, ¿no? Entonces eres un ilegal y lo que vamos a hacer es incautarte tus terrenos, los vamos a fraccionar y vamos a venderlo a quien tenga la lana. O sea, la ley Lerdo le está apostando mucho a lo que es la propiedad privada individual. ¿Sale? ¿Alguna duda respecto con estas dos leyes? Profe, Uh-huh. Sí, en esta Fernanda. bueno, ya puede entrar cuando lo que tú trabajes sea tuyo, o sea, tus tierras, todo lo que trabajes ya está tuyo sin necesidad Sí, de que tú trabajes y que sea otra persona. ¿Ya entra en esta sí, ley? sí. Acuérdense que parte de la lógica del desarrollo del capitalismo es reforzar la individualidad. Y esto implica lo que comentó Fernanda. Lo tuyo es tuyo y nada más. Nada de que colectivamente te arropamos y esas cosas, no. ¿Sale? Pero tienes que probar que es tuyo, ¿no? Obviamente. Exactamente, sí, indudablemente. Por eso ahí el Profe, ¿qué derecho, es desamortizar? desamortizar es, ¿mandé? ¿Cómo quitar? Sí, pero para que produzcan. Ah, ok, ya. O sea, haz de Sí. cuenta que esta ley va sobre todas aquellas propiedades que no producen riqueza y que ahí están, pero que no puedes hacer nada con ella porque no es de tu dominio. Entonces lo que va a hacer esta ley es, a ver, tienes terrenos pero no haces nada, no los haces producir, te los voy a quitar, los voy a fraccionar y se lo voy a dar a quien sí tenga este espíritu emprendedor. ¿Sale? Porque ellos son los que van a producir Gracias. la riqueza. Les digo, ahí está la lógica del capitalismo. Y recuerden que estamos también ya bajo la idea del progreso. Capitalismo igual a progreso, ¿no? O sea que aquí en México estos procesos están expresando lo que, por ejemplo, ocurrió en Inglaterra para dar pie a la revolución industrial o lo que hizo Estados Unidos. Ese era el motivo. Vámonos con la ley Iglesias. La ley Iglesias va a prohibirles a la Iglesia Católica que no cobre a la gente pobre por servicios parroquiales. Imagínense cuánta lana apañaba la Iglesia por servicios religiosos. Bueno, todavía. Nunca se han puesto a investigar cuánto vale casarse o que hagan ahí una misa de difuntos. Es demasiado Sí, caro. están caros. Están como en 1,000 pesos o hasta más. Depende. Ay, no, yo los he echado hasta en 10,000. Ajá, Aquí donde yo soy, ajá. nos cobran, bueno, hacen varias fiestas así de los santos y todo, y Uh-huh. nos Las cobran 100 patronales. pesos. 100 pesos y la patronal está 150. Pero imagínense, en mi pueblo son varias gentes, no tan solo mi familia, hay más Uh-huh. gentes y llevan mucho dinero. Sí, Ay, Dios. está cañón. Entonces esta De ley, hecho, ajá, casarse en la basílica es de lo más caro y, o sea, también bautizar y todo eso. Es demasiado caro. sí, demasiado caro. Y además, chéquense, digo, ahorita, de alguna forma, la sociedad, pese a que es religiosa, ya se ha secularizado un poco. O sea, ya no hay tanto peso social de que, ay, no hiciste tu primera comunión, o ay, no te casaste por la iglesia. Afortunadamente eso ya se relajó un poquito. No quiere decir que ya se haya acabado todavía, si no, no fue un negocio de la Iglesia Católica, pero ya es menos. Y aquí mucho tuvo que ver la siguiente ley, que va a ser el registro civil. Pero en el caso de Pero, esta época, imagínense, no había un registro civil. Todas las actas y todas esas gestiones las hacían las parroquias. Por eso, si uno quiere, por ejemplo, rastrear el origen de su linaje,
tiene que irse a los archivos parroquiales porque no había actas de nacimiento. O sea, la iglesia tenía tanto poder que tenía checaditos. Hagan de cuenta que hacía la chamba del INEGI. ¿Cuánta gente es soltera? ¿Cuántos nacieron? ¿Cuántos se murieron? Y además, imagínense el poder sobre orfanatos, hospitales, panteones. Y, o sea, eran de que se te murió tu muertito, pero no tienes el acta de bautismo, no lo vamos a enterrar en el panteón del pueblo, y hazle como quieras. Entonces, todo eso era pagar, 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 pagar. Y este cuate dijo, no, eso es un abuso, ¿y por qué contra los más desfavorecidos? ¿Sale? Ahora sí, perdón, Ariadna, adelante. Ah, no, no se preocupe. No, pero pues por ejemplo, ahorita, debido a que va perdiendo de alguna manera poder la iglesia, por ejemplo, ya para poder hacer primera comunión, incluso hasta casarse, debes de cumplir con todos los requisitos y aparte ya es escolarizado. O sea, antes yo me acuerdo que alcancé a hacer mi primera comunión como en unos 5 meses, algo así, o creo que hasta todavía me aventé el año, y ahorita ya es como de, pues tienes que aventar 5 años o 6 años para prepararte, y es como de, no manches. Y como Sí, que quieren seguir teniendo de alguna manera poder, ¿no? sí, 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 completamente, completamente, completamente. Sí, eso que dice mi compañera es totalmente verdad, ¿eh? Todavía hasta hace unos, ¿qué será? 2 años, era de que igual 3, 5 meses, 6 meses te preparabas, hacías igual, ya sea la comunión, la confirmación o los dos, y a partir de hace como un año, son 6 años, como si fuera una primaria, para ¿En, hacer nada más la confirmación. en serio? Wow, no, o sea, Sí. mi primera comunión, me acuerdo que era un año de ir cada mugre sábado a la parroquia. Bueno, a mí me gustaba. De niño era muy religioso y me imaginaba la Biblia como escenas de batalla. Hasta le daba vuelta a mi catequista. Pero imagínense un año de 8 de la mañana a 12 del día ir a la doctrina, como le llaman, ¿no? Y bueno, este es archivo clasificado. Nunca le pregunté a mi abuelita porque me acuerdo que ella fue la que pagó la misa. No me acuerdo bastante bien. Ah, no, fue uno de mis tíos, ya me acordé. Fue uno de mis tíos, porque hasta hacen padrinos de primera comunión. Le voy a preguntar cuánto salió. Porque, bueno, a mí me tocó un cura, pero por ejemplo a mis hermanos cuando le hicieron les tocó un obispo. Entonces creo yo que eso también eleva el precio. Es una lana, ¿eh? Y recuerdo que la confirmación en mis épocas era también un año nada más. Que bueno, yo ya no la hice, yo nada más estoy bautizado y con la primera comunión. Y a los 16 años, pues me desafané de cualquier culto religioso y me asumí como ateo. Bueno, ahorita ya soy agnóstico. Pero sí es una lana, es una lana, es una lana. Tan solo para que en una boda colectiva te nombren a tu difuntito, son 50 pesos. Nada más ahí para que digan el nombre, está cañón. Y bueno, reitero, imagínense en esta época donde había mayor poder, literal, no existía si no tenías la fe de bautismo. Por eso les digo, si quieren rastrear sus orígenes familiares y más o menos saben en qué lugares anduvo su familia, váyanse a los archivos parroquiales. Ahí hay un buen de información. Ahí hay un buen de información. Está cañón. Y bueno, lo que sí no hemos dejado de ser, y creo yo desde la colonia, es una sociedad bastante tradicional y de costumbres. Y lo ha evidenciado mucho el COVID. Como que tenemos una resistencia a ser más objetivos y más críticos, no lo sé. Y hablando de eso, pues tenemos la ley del registro civil que va a ser expedida en 1859, que le va a quitar el control a la iglesia y se le brinda al Estado respecto a llevar a cabo registros y demás procesos en relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. O sea que el Estado le va a quitar la potestad de decir, te emite un documento de que tú eres un ser vivo o de que ya te casaste. Los panteones, los hospitales, los orfanatos, muy a quebradero de corazón de muchos curas, se los va a quedar el Estado. Ahora es al Estado a quien hay que pagarle para tener un acta de nacimiento. Si se quieren casar y formalizar de forma legal su relación, tienen que irse al registro civil, a los juzgados. Igual si se quieren divorciar, pues tienen que ir al registro civil. Si ya entregaron el equipo, pues sus familiares van a tener que ir al registro civil a avisarles que pues ya se petatearon. Obviamente aquí hay una lógica porque pues
vamos a ver que esto implica también entradas económicas para el gobierno, ¿sale? Y leyes complementarias, la ley de cultos que ha sido proclamada en 1860, o sea, están acá en los balazos y se siguen haciendo leyes, que va a establecer la libertad de cultos y el derecho y el rechazo a la imposición religiosa. Oigan, esto algunas familias hay que volvérselas a leer porque pues sí, la verdad es que hay casos en donde se impone la religión aunque ya tenga pleno uso de conciencia y no querramos estar en ese ruedo. Digo, por fortuna, en mi caso no fue así, pero sí tengo conocidos y amigos que aún a sus 18 o 20 años les va mal si no van a la congregación religiosa. Y es chistoso porque eso se ve más entre los protestantes. De hecho, es gracias a esa ley que los protestantes logran tener un mayor margen de acción a México. Los protestantes le deben mucho a Juárez, le deben mucho a Plutarco Elías Calles y en fechas más recientes a Carlos Salinas de Gortari. Ellos son los que de alguna manera han trabajado para que se respete la diversidad religiosa. Y esto implica la introducción de cultos y denominaciones. Y por último, viene la ley de extinción de comunidades religiosas, que va a ser expedida ya después de este mere que tenga, en el 63, en el que se decretaba la extinción de comunidades, puesto que solían imponer sus demandas y ejercían la privación ilegal de la libertad. Y esto todavía ocurre en países más tradicionales, como por ejemplo Irlanda. Eso sucedía mucho con las chicas, cuando daban el mal paso o se iban con el cuate que les gustaba y no con el que la familia quería que se casase. Ah, y luego les digo, si se iban con su domingo 7, ¿saben qué? Te vas a convento. Y en el convento prácticamente vivían enclaustradas. Entonces, por eso hicieron esa ley. Les digo, la Iglesia Católica ha tenido sus pecadillos y hubo un momento en el que tuvo mucho, mucho poder. ¿Sale? ¿Dudas con las leyes de reforma? No, Ok. Profe, pero Sí. una. Bueno, A ver, venga, una venga, vez. venga. Venga, ay, venga, venga. perdón. Ay, ¿quién, quién, Bueno, quién? estas leyes de reforma, ¿qué presidente las promulgó, por así decirlo? Vienen en varios periodos. Depende aquí del año. Por ejemplo, las primeras, aquí, la ley Juárez, me parece que es Juan Álvarez. Acá ya es Ignacio Comonfort. Todavía a esta le tocó Ignacio Comonfort. Estamos hablando antes de las guerras de reforma. Esta ya le toca a Benito Juárez. Benito Juárez desde el 58 se trepa a la silla presidencial y no la va a soltar, cabrón. Esta ya es Juárez. Y bueno, todas las demás ya son Juárez. Entonces ahí el año es el que nos indica a qué presidente le toca. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. ¿Fue en Venga. el 58 o en el 59 cuando Benito Juárez toma, digamos, la silla presidencial? En el 58 de forma interina y me parece que ya de manera oficial a partir del 59. Es que ni siquiera hubo elecciones. Dijo, estamos en guerra, voy yo. Y cuando acaban las elecciones, me hago candidata a la presidencia. Quedé. Ok, ok. Ya, ya. De ahí en fuera ya, ninguno. Sí. De hecho, por ahí tengo un libro sobre Benito Juárez muy, muy interesante que no he checado. De los últimos que salieron. Se llama Juárez Republicano. Y bueno, recientemente pues ya ven lo que se ha dicho de Juárez. De no, fue un traidor a la patria y no sé tantas cosas. Pues, como todo buen ser humano, tuvo sus aciertos, sus errores. Pero sí se le debe mucho al chaparrito. Y quienes lo atacan, si ustedes rastrean quiénes son los antijuaristas de marca, pues son gente que todavía le apuesta a la parte conservadora, a las políticas conservadoras del país. Todavía hay un sector conservador en México.
que la historia, al ser un campo de batalla, también pues va a reivindicar a sus propios héroes. Por ejemplo, ellos son los que tratan de poner en buen término a gente como Agustín de Iturbide, en este caso Miguel Miramón, a Maximiliano, a Porfirio Díaz, y muchos militan en el PAN. Bueno, vamos a continuar con el fin de la guerra. Al final la victoria se decanta por el bando liberal. En ese inter también hubieron cosas muy chistosas, como los tratados Mon Almonte y Maclean Ocampo, que son referencias de que cuando un mexicano anda engorilado con otro mexicano con tal de chingárselos, es capaz hasta vender a su madre. No, en serio. Si ustedes revisan el tratado de Maclean Ocampo, en él, Melchor Ocampo, que es este señor, va a proponerle a los Estados Unidos, a escondidas de Juárez, todos los territorios del norte y el paso de Tehuantepec, que está en Oaxaca, para hacer un canal tipo Canal de Panamá, a cambio de armas para poder vencer a los conservadores. Pues imagínense. Era un tratado muy, muy canijo, bastante oneroso para los intereses nacionales, pero que por fortuna no pudo prevalecer, no se llevó a cabo. La razón, los Estados Unidos están a punto de entrar a su guerra de secesión y estaba como presidente Abraham Lincoln. Antes de ser cazador de vampiros, trabajaba de presidente. Entonces, siempre funciona ese chiste, gracias a esa película. Y era una figura que además admiraba a México. Entonces dijo, no. Si yo acepto más territorios, la facción esclavista se va a hacer más fuerte y no voy a lidiar con ellos. Además son sus schmauzers. ¿Caso a mí qué? Y dijo, sí, muchas gracias, pero no. Todavía estoy lleno de lo del 47. Y en el caso de los conservadores van a firmar un tratado con España, es el Tratado Mon Almonte, en el que van a decir que si España los ayuda, instauran una monarquía católica en donde van a meter a un español en el trono, otra vez. Y España sí va a meterse, sí va a mandar unos barcos con oro y con cañones, que por cierto no están los conservadores, porque Benito Juárez andaba refugiado en Veracruz, pero no tenía ni las heroicas chalupas de Xochimilco para bloquear el puerto. O sea que al estar el puerto libre, Benito Juárez todavía podía recibir recursos y material de guerra, pero resulta que la flota española, en vez de llegar por la parte sur, es decir, por Yucatán, entre Yucatán y Cuba, se fue por el norte, entre Cuba y Florida, y se topó con la flota de guerra de los Estados Unidos, que no iban a permitir que una potencia extranjera interviniera en el conflicto mexicano. Entonces se imaginan, oye, tú a tonta ir, y la flota de guerra española, los jolines que vamos de vacaciones a México. ¿Y por qué tienen cañones y oros? Los cañones para pescar, tío, y el oro pues para comprar camisas. Pues, obviamente eso no se lo creen. Van a incautar esos barcos de guerra, no los van a permitir dejar entrar al Golfo de México. Obviamente se van a quedar con el oro. Y los conservadores sin ese apoyo no van a vencer a Juárez. Juárez a partir de ahí va a tener el revire, va a concretar la victoria en la batalla de Calpulalpan. Jesús González Ortega, que es uno de sus generales más emblemáticos, va a acabar, y al término de la guerra de reforma, pues el país va a sufrir los siguientes acontecimientos. Otra vez estamos en una situación lamentable. Se va a expedir una ley de amnistía hacia los conservadores, a excepción de los principales líderes. Eso va a provocar que algunos se mantuvieran en resistencia y otros se fueran como alma que se los llevara al diablo a Europa. Ya desde ahí están confabulando a ver quién les financia una intervención extranjera. Acuérdense del contexto internacional, estamos ya también en pleno imperialismo, entonces ahí Francia va a decir, oh la la, una colonia en México, a ver, vamos a ver. Mientras estos brothers están por allá, aquí Juárez ve que el país está de la fregada, que no tiene lana, y pues no le va a quedar de otra que decir, voy a tener que suspender la deuda externa.
Literal, era necesario porque no había en qué caerse muerto. No había ni para las tortillas. La austeridad republicana del López Obrador. Y como se necesita varón, tenemos que suspender el pago. En reciprocidad a eso, España, Francia y Gran Bretaña, que son los principales acreedores del país, pues van a decir que ¿qué? No. Se van a juntar en Londres, van a hacer los convenios de Londres y van a mandar una fuerza para invadir a México, una fuerza naval para obligar a México a que pague. Cuando se entera Juárez que eso está ocurriendo, tiene ganas de llorar. Pues imagínense, ahora tiene la amenaza de una invasión extranjera, entonces no le queda más remedio que ocupar el otro superpoder del mexicano, la negociación. Y manda como representante a Marcelo Ebrard, no es cierto, a Manuel Doblado. Y como acto de buena voluntad de México hacia ellos, les va a mandar vacunas de COVID, tampoco es cierto. Les va a permitir que vayan a Veracruz. Recuerden que Veracruz tiene un clima medio hostil, entonces les va a permitir llegar a tierras más templadas, pues para ponerse a platicar, ¿no? Y ya saben que en la comida se definen muchas cosas. Chicas, cuando les quieren hacer la declaración formal de amor, ¿qué les dicen los susodichos o susodichas? ¿A dónde las invitan? Que no, nada. En mis épocas era te invito a un café y en la cafetería, órale. Ahí suelta, es que tú y yo somos uno mismo y no sé si quisiera, shalala. Siempre. En estos épocas. En estas épocas, ¿qué hacen? ¿Se los dicen por Instagram, por WhatsApp o qué? No, o a lo mejor en las salidas al cine. Pero siempre Pero hay si ni comida de por salimos. medio. ¿Mande? Bueno, sí. Bueno, no salimos. Comida por Uber Eats. Ándale, quiero platicar contigo. Pon esto Zoom, por favor, y tráete algo para platicar. Siempre la comida siempre en la comida lo ocupamos para decir cosas importantes. No sé si por aquí tenga gente que ya se haya casado y haya pasado por el ritual de voy a pedir la mano. No, nadie. Después de la... Pues también es No. así. Mis papás me platicaban que antes de matrimoniarse, mi abuelita invitó a comer a mi mamá y ahí se dio esa petición y a la visconversa. Les digo, cada vez que hay algo importante, las comidas. ¿Quién de aquí trabaja en ventas? ¿Tú? Nadie. ¿No, más o menos, Ilse? Bueno, sí, bueno, no es que trabaje en eso, pero vendo de otras cosas. Y sí, cuando quieres agarrar un cliente que también se agregue y quiera vender lo mismo que tú, lo invitas a comer para que veas como que tú tienes el poder adquisitivo y él también lo puede lograr y todo eso. Exacto, o sea, además que es como una cortesía, ¿no? Es decir, tengo los recursos, pero pues te hago la cortesía de que nos echemos un drink, nos echemos ahí un platito de comida para ir platicando del asunto. ¿Sale? Entonces, pues, es algo que va a ocurrir en 1861 en la Soledad. Como no había dinero, pues Manuel Doblado únicamente llevó 1 kilo de carnita, 1 kilo de mariscos, porque estaban en Veracruz, una barbacoa, y no puede faltar el mezcal, la cerveza y el whisky, porque además habían ingleses. Ah, y una botella de coñac. En eso se gastó el presupuesto. Claro, una comida sin drinks de negocios sencillamente no es comida. Y no lo digo yo, mi padre fue vendedor muchos años, y pues fue algo que le tocó vivir todo el tiempo. Entonces, ya saben además cómo es el mexicano. Oye, sí, la verdad es que me da mucha pena, quiero ser honesto contigo, pero pues no tengo los recursos para pagar, dame chance, no seas gacho, mira que si te pago por la Virgencita de Guadalupe. La Virgen, a mí no me metan. Total, que los ingleses y los españoles dijeron, ah, sí, pobrecito México, vamos a darle chance, pero me pagas, ¿eh? El único que no va a dar su mano a torcer en los tratados de la soledad van a ser los franceses, pero porque los franceses ya tienen un plan en manos.
Les había comentado que algunos conservadores viajan a Europa y ahí van a tener audiencia con Napoleón III y les van a decir que México se encuentra en una situación muy débil, que requieren el apoyo humanitario de Francia para instaurar una monarquía que garantice la seguridad de todos los mexicanos. Pues este rollo de pelear por la libertad no es algo, de intervenir por la libertad no es algo nuevo, ya se venía dando. Y Napoleón III, que recordamos está su país en un proceso imperialista, pues dice, a ver, eso me interesa, a ver, cuéntame más. Y empieza a esbozar la situación, ve que México es un país con cuantiosos recursos naturales, que no tiene tan poquita población, que puede ser ocupada como una fuerza de trabajo barata. Eh, el país tiene inestabilidad política, lo cual le va a resultar muy difícil que oponga una resistencia firme. Y aprovechando que los Estados Unidos están en una guerra civil, dice, no, hombre, si yo invado México y armo un protectorado francés ahí, voy a servir de contención a los intereses expansionistas de los Estados Unidos y Francia va a ser más poderosa. Entonces acordaron instaurar un imperio. Y bueno, en lo que se dan las negociaciones que dieron origen a los tratados de Soledad, viaja un contingente de 6,000 hombres para con esos pues, atacar México y dominarlo. Pero no contaban con que Juárez, otra vez desesperado, dice, puta, ¿y ahora qué hago? Bueno, va a nombrar a Ignacio Zaragoza como el general encargado de la defensa del país, y Zaragoza, a diferencia de otros militares, pues sabe escoger a su gente, sabe cómo pelean los mexicanos, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y además, algo muy importante, tiene la atención de conocer a su rival. Busca un diagnóstico de cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces, Zaragoza va a obtener esa información, inclusive va a tener un enfrentamiento previo con los franceses en lo que es Aculcingo, que es un pueblito que está entre Veracruz y Puebla, pues para ver cómo pelean los franceses, y Zaragoza dice, no, más si están canijos. Tienen mejores armas que nosotros, son más disciplinados. No, está pelado. Sí, es como enfrentarme al examen de la UNAM. Eso mismo hizo Zaragoza después de que le dieran los datos. Entonces dije, bueno, Zaragoza entonces va a escoger a Puebla como el punto en el que va a detener a los franceses. La razón que se da ahí es que no sé si alguna vez han viajado a Puebla, pero es una zona que se parece un poquito a Ciudad de México porque alrededor de la ciudad tiene cerros. Y esos cerros y lomas los va a ocupar el general como escudos naturales contra la artillería francesa. O sea, con eso va a desactivar una de las ventajas. La otra, sabe que el potencial de éxito que tiene su ejército es obligando a los franceses a un combate cuerpo a cuerpo. Porque sí, los mexicanos somos bien salvajes a la hora de los guamazos. Y les reitero lo que les comenté la otra vez, pongan un machete y mezcal en un mexicano y se vuelve un arma de destrucción masiva. Otro elemento importante es la caballería, que en esa época pues no había, para que todos tuvieran rifles, lanzas, entonces muchos de ellos son gente del campo que está acostumbrada a la charrería, ya saben este arte de enlazar a los animales a galope. Bueno, pues esa era la forma de combatir de muchos jinetes mexicanos. En vez de alazar becerros y caballos, pues alacemos otros güeyes, y ya. Entonces, reitero, es una forma un tanto exótica de combatir, y Zaragoza diseñó el plan de batalla para aprovechar esas virtudes, y sobre todo algo muy importante, explotar el ego y la soberbia del general francés. Y le salió, porque cuando llegan a Puebla, los franceses abren fuego, ven que no hacen un gran daño a las posiciones mexicanas, entonces Lorenzés lo que va a hacer es mandar a todo el ejército en ataque frontal. Zaragoza va a dividir, pero antes de que ocurriera la batalla, Zaragoza se entera que un general conservador llamado Leonardo Márquez pretende integrarse a la fuerza de los franceses, entonces no le queda más remedio que mandar una tropa a bloquear a este conservador y de ser posible derrotarlo, porque él sabía, si se juntan los dos, ya chupe faros. Imagínense, además estaba jugando con el factor
de desventaja numérica. Es como si les dijeran, van a hacer su examen de admisión, pero ¿qué creen? Tienen 15 minutos menos. Entonces, reitero, el plan de Zaragoza va a ser magistral en Puebla, va a obligar a los franceses a un ataque frontal. Un tercio del ejército mexicano va a estar emboscado a las afueras del fuerte Guadalupe. Para esto van a tomar la disciplina de no disparar, porque además no tenían muchas balas. Y ya cuando estaba a tope y a tiro de pistola, los regimientos franceses van a salir de los pastizales, los mexicanos, muchos de ellos sin entrenamiento militar, además, eran civiles que fueron tomados por levas. Aquí van a tomar un papel muy importante las comunidades indígenas, como los Acapoxtlas, y entonces se va a dar la meraquetenque, imagínense, ¿no? O sea, el francés acá como bien ordenado, armando su rifle, y el soldado mexicano sacando su mochila, ¡ah, hijo de tu puta madre, ahí te va! Y aventándose casi desde la tercera cuerda. Eso saca de onda. Entonces van a salir derrotados los franceses, el general francés en gorila se va a desesperar y va a empezar a mandar puros ataques a lo baboso. Y entonces al final eso es lo que le va a dar la victoria a Zaragoza en Puebla, además de aprovechar la caballería. Les digo, imagínense que viene un gran número de jinetes mexicanos, además liderados por Porfirio Díaz, que en ese entonces era un cuarentón, tenía 42 años, muy arrojado, valiéndoles madres, y además con una intensidad y un poder de choque, como si fueran ruta de microbuseros de la 72. Valiendo madre quien está enfrente, yo voy y te arroyo. Los franceses, pues obviamente sacadísimos de onda de ese ataque de la caballería, y además lanzándole las sogas, digo, si te iba bien te agarraba del cuello y ya te descabezaba, pero imagínense si agarraran al soldado de la mitad del cuerpo o de una extremidad, iban así. Eso psicológicamente te pega, o sea, de pronto escuchar los gritos de un güey desmembrado porque la agarraron de cerro porque un mexicano quiso practicar con él la charrería, o de pleno ser asaltado o masacrado a machetazos por un jinete, la verdad es que sí te trauma. Entonces, al final, la victoria de Puebla va a detener por un año la invasión. Francia va a aprender de su error, no va a subestimar a los mexicanos y va a mandar un ejército 6 veces mayor, liderados por un general mucho más efectivo, y eso va a implicar que el país estuviera ocupado. Sí, Ariadna, por ahí vi que levantaste la mano. Sí, lo de Porfirio Díaz fue, bueno, haz de cuenta que esta intervención francesa fue antes de su gobierno, todavía, Sí. ¿verdad? No fue antes, de hecho, Porfirio Díaz va a ser uno de los generales más destacados. Y eso es lo que le va a dar likes, que se va a traducir en capital político. O sea, el güey se vuelve muy popular porque lo toman como un héroe de guerra. O sea, van a vender camisetitas. I like Porfirio. Y eso es lo que le va a dar Pero las digamos que, bases. Ajá. Sí. no, usted. No, bueno, y esa popularidad que gana como un héroe defensor de la patria es lo que le va a dar bases para ponerse 2 veces como candidato a la presidencia. En 1871, con el plan de la Noria, que va a ser derrotado por Juárez, y bueno, que después va a dar pie al plan de la Noria, y en 1876 contra Sebastián Lerdo de Tejada, que eso después va a originar la rebelión de Tuxtepec. ¿Cómo la ven? Ok, ya. ¿Algo que querías comentar, Ariadna? Sí, bueno, ya ahorita ya me quedó claro. Pero sí. Bien, ahora, como les decía, volviendo a este tema, los franceses sí van a llegar a México, van a empezar a ocupar diferentes territorios, van a vencer en Puebla en la revancha a los mexicanos. Ahí otra vez va a estar Porfirio Díaz, pero se va a escapar. Y posteriormente van a empezar a ocupar las principales plazas y ciudades del país. Y aquí es cuando Juárez va a andar huyendo de las tropas de ocupación. Sin embargo, pese a las derrotas, pese a que los franceses aparentemente van ganando aquí, resulta que los mexicanos aplican la guerra de guerrillas. Lo que no aplicaron contra los gringos, aquí sí lo están aplicando. Además de que el nacionalismo comienza a emerger.
Y eso va a empezar a generar un desgaste entre los franceses porque el dominio que van a tener sobre los territorios no va a ser sólido. Digamos que los guerrilleros republicanos van a llegar, pegan y se van. Van a andar como bichos mosquitos. Y eso va a dejar a los franceses paulatinamente más débiles, la expedición se va a hacer más cara, y bueno, eso va a ser otra de las razones por las cuales en 1860, entre el 66 y el 67 va a irse evacuando el ejército francés. Pero antes de eso, en el 64, los conservadores mexicanos, junto con Napoleón III, van a convencer a Maximiliano de Habsburgo, hermano menor de Francisco José, que acepte la corona mexicana con los tratados de Miramar. De hecho, ahorita les voy antes de que se me olvide, les voy a mandar un documental muy bueno sobre Maxi, que hizo la UNAM con la Universidad de Viena. Imagínense, está muy bueno eso. No, estos son los videos. Se llama, cuando puedan, véanlos, se llama Maximiliano, Sueños de Poder. Y la figura de Maximiliano es muy, muy, muy interesante. Bastante, bastante interesante. También la de Carlota. ¿Qué me saben de Maxi? ¿Qué me saben de Maxi? Mande, perdón. ¿Qué me saben de Maximiliano? Que fue el último emperador de México, Ajá, ¿qué más? que fue un personaje emblemático. Ajá. Creo que sus papás eran como archiduques o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero ellos contribuyeron la paternidad de, creo que eran de Napoleón II o Napoleón III, no me acuerdo bien. Napoleón II. Pero era Napoleón. Sí, su educación militar. Ajá. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más? Creo que se llamaba Amelie, ¿no? Carlota Amalia, sí. Amalia. Ella era bueno con la poesía. Uh-huh. Creo que también es pintura y pintura, algo así. Sí, muy y bien. tuvo como importante en cuestión de las bellas artes, como que era muy inclinado a esa cuestión. Ok, sí, bien, sí tienes conocimientos al respecto. Estefanía, adelante. Que su política se basó como en el carácter liberal y creo que algo muy importante es que mantuvo vigente las leyes de reforma, ¿no? que pusieron. Sí, tienes toda la razón. Pues qué bueno que saben algo de Maxi. Este señor era como la oveja negra de la familia. Porque como ustedes sabrán, nuestro queridísimo Maxi era liberal, mientras que su hermano mayor y su familia pues todavía tenían estas ideas medio ya tradicionales de antiguo régimen, absolutismo y bla, 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 bla. Él no, era la oveja negra de la familia, era un rarito. Como ustedes bien lo comentaron, pues él va a estar de acuerdo con las leyes de reforma porque conoció el trabajo de Juárez. Es más, traía su playera de I Love Juárez. Y traía una idea de proyecto de nación muy distinta a la que los conservadores planteaban. Entonces, cuando conecta con la oferta, es más, desde ahí él ya esbozaba que era. Le decía a los conservadores, sí, acepto la corona, siempre y cuando pues, me manden 1 millón de firmas de que el pueblo de México me está aceptando como gobernador, como su emperador.
Y pues imagínense, ahí los pobres conservadores en friega, juntando los millones de firmas, pero porque ellos le estaban falsificando. Como lo que hacemos en la primaria cuando llegaban los reportes en la seco. ¿Sale? Entonces, Maxi también era una persona muy ingenua, acepta la corona, se viene a México, pero desde un principio comienza a tener choques por lo que comentaron. Acepta las leyes de reforma como leyes ya constituidas, eso lo hace alejarse de los conservadores, y además la dependencia militar y económica con Francia no va a ser muy favorable a sus intereses. De hecho, perdón por la expresión, pero el segundo imperio mexicano era como un aborto. Murió antes de nacer en sí. ¿Sale? Ahora, a la par de eso, en el 66, los republicanos ya más o menos le habían medido el agua a los camotes al ejército francés y los comenzaban a derrotar. Y entonces esas guerrillas se terminaron constituyéndose en ejércitos. Los más importantes son el Ejército del Norte, que está comandado por Mariano Escobedo, y que va a bajar hacia el centro. De hecho, él es quien va a sitiar Querétaro. Luego tenemos el Ejército de Occidente con Ramón Corona, y el del centro con Vicente Riva Palacio, que también además fue un buen escritor. Y del oriente, pues a Porfirio Díaz. Entonces tenemos 4 fuerzas armadas constituidas a partir de núcleos guerrilleros que ya derrotan sin tanto problema a los imperialistas y a los franceses. Aquí el plus es que los Estados Unidos, quienes culminan su guerra de secesión en 1865, van a enviarles armas a los mexicanos. Entonces imagínense, la experiencia y luego armas de último modelo, ya no se va más. Además, aquí tenemos que mirar también lo que sucedía en Europa. Estamos en el proceso de la unificación alemana, entonces Prusia cada vez es más agresiva con los intereses de Francia, y eso llevaba a Napoleón III a pensar que tarde o temprano iba a haber un conflicto en Europa. Entonces necesitamos, de buenas a primeras, las tropas que están en México. Las va a evacuar y el imperio se desmorona. En 1867, Carlota se va a Europa a buscar ahí apoyo, que acaba ahí medio loquita. Sí, Ariadna. Yo me acuerdo que, bueno, no sé, pero creo que Maximiliano le pide ayuda a Benito Juárez para trabajar como juntos. Ajá. Y Benito Juárez, pues, literalmente se lo negó. Pero ¿por qué supuestamente si tenían como ideas, pues, o sea, como muy similares, y a pesar de que, pues, Maximiliano venía de conservadores y él era liberal, o sea, como que quería apoyar todavía, ¿por qué se supone que se negó Benito Juárez? A ver, ponte a No pensar, le creía. ¿quiénes estaban apoyando a Maximiliano y quiénes trajeron a Maximiliano? ¿Quién es qué? ¿Quiénes apoyaron a Maximiliano y quiénes trajeron a Maximiliano? Pues al principio eran los conservadores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente todo su ejército era de los contrincantes de Benito Juárez. Exactamente, además, Pero pues, él, sí. no, sí, siga. Pues esto ocurre básicamente porque está sostenido por los rivales de Juárez, los que tienen otro proyecto de nación en mente. Y 2, está sostenido por fuerzas extranjeras. Y tercero, y eso es lo que más le enojaba al chaparrito, no tenía una razón legal de andar haciéndola de gobernante. Sí era medio celoso de su deber. Entonces, aunque hubieran cosas en común, quién lo sostenía, quién peleaba por él y de dónde venía, era lo que hacía que Juárez no. Y eso le rompió el corazón a Maximiliano, porque le envió una carta, imagínense, le mandó un inbox, lo encontró en Facebook y, oye Benito, estoy súper asombrado por lo que hiciste. Además, es un hippie fresa, es un hippie progre. O sea, Benito, te la rifaste con las leyes de reforma. De verdad, tu proyecto me encantó y creo que eres más capaz que esta bola de trujanes que me trajeron. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos mancuerna y trabajamos juntos por el bien de México?
Porque aquí cabe señalar que Maximiliano se enamoró de México. O sea, los dos, tanto Carlota como Maxi, lo van a ver en el documental, se quedaron de a 6. Es más, hasta se esforzaron en hablar español. Y fueron de los primeros en, por ejemplo, hacer leyes a favor de los derechos indígenas y los trabajadores. O sea, no tenían ideas para nada despreciables. Y sí conectaban con el proyecto liberal. Pero el problema era de dónde venían. Entonces, imagínense bien emocionado Maximiliano. Soy tu fan, la verdad es que te la rifaste en la guerra de reforma. Y no sé, me encantaría colaborar contigo y hacer equipo. Con admiración, Maximiliano de Habsburgo, emperador de México. Puta, y eso fue lo que le cagó. I love you. Ajá, salúdame a Margarita y a tus 8 hijos. Bueno, lo que voy a hacer, ajá, y acá cutie, ¿no? Besitos y todo el rollo. Ándale así. Stickers, hashtag, todos con Benito. Benito Partner. Obviamente, Benito al recibir esa carta, pues se va a llenar de mucho enojo. Que lejos de tomarla con agrado, lo va a ver como algo de insolencia. Y no le va a contestar, o sea, si algo tenía el chaparrito es que era muy orgulloso. Pues obviamente, como le aplicaron el Rexonazo a Maximiliano, pues eso va a hacer que la guerra tuviera una escalada mucho más violenta, porque ambos gobernantes van a hacer edictos y leyes de cualquiera que esté apoyando a las fuerzas extranjeras va a ser fusilado por traidor a la patria. Y Maxi también va a nombrar un edicto que se llama el edicto del 3 de octubre, en el que dice cualquier persona que sea encontrada con armas en la mano atacando a las tropas imperiales va a ser pasado por las armas. Entonces eso fue lo que también llevó a que la intervención francesa fuera mucho, mucho más violenta de lo que ocurrió. Pero al final, como les digo, la experiencia más el apoyo material de los Estados Unidos y la ausencia de un respaldo europeo y además la falta de un ejército imperial netamente mexicano y profesional, pues conlleva que el sueño del Segundo Imperio se desmoronase. Y Maxi pues fue capturado en Querétaro y lo van a fusilar. De hecho, sus últimas frases, la verdad es que tiene un toque muy trágico la aventura que Maximiliano tuvo en México, porque antes de matarlo, gritó que mi sangre selle las heridas de mi nueva patria. ¡Viva México! La verdad es que bueno. No, y lo querían salvar. Hasta Victor Hugo, un escritor francés de esa época muy famoso, le mandó una carta a Benito, que decía, güey, no te pases, sálvalo. Le jugaron chueco, no seas gandalla, sé misericordioso. Y Benito no, rompió la ley y como un ciudadano más va a enfrentar lo que sus acciones realizaron. Es decir, al final abogado el güey. Muy duro el Benito. Y también se va a cargar a Miguel Miramón, que les había dicho que era niño héroe, y a Tomás Mejía, quien por cierto era un general indígena, pero conservador. ¿Sale? Dato cultural, cuando Benito ve el cadáver de Maximiliano después de haber sido fusilado, lo único que dijo, pensé que era más alto. Pues imagínense este cuate con una frialdad muy canija. También en la escuela, en una de mis prácticas, me tocó transcribir una copia de la carta de Maximiliano antes de morir, que le escribió a su mamá, donde la verdad es que sí sentía mucho miedo de la muerte y pues hasta eso no se arrepentía de tomar la corona de México, pero sí no quería morir. Le decía a su mamá que recibiera su corazón. De hecho, le sacaron los ojos. Al momento de embalsarlo, le sacaron los ojos a Maximiliano y lo vendieron como amuleto. Y pues al final, eso fue lo que le pasó a Maxi. Y bueno, todavía hay una pequeña parte de la sociedad mexicana que piensa que el imperio sí se puede hacer y le siguen llorando a Maximiliano. Si no me creen, busquen en Facebook Partido Imperialista de Occidente. Neta, es una organización política que planea instaurar el tercer imperio mexicano. Y unas publicaciones bien chistosas, pero salen hasta cumpleaños de los descendientes de Maxi. Porque Maxi adopta a los nietos de Iturbide como sus herederos, porque Maxi no podía tener hijos. No sé bien si era él o Carlota, pero el punto es de que era una pareja sin hijos. Y adoptaron a los Carlota. hijos. Era Carlota, ¿verdad?
y adoptaron a los hijos o nietos de Iturbide como sus sucesores. Entonces, esa bandita es la que supuestamente legítimamente es la heredera del imperio de Iturbide, del imperio mexicano. Y esta página del Partido Imperialista de Occidente hace publicaciones de ese estilo. Y hoy felicitamos a su ilustrísima, no sé qué, duque de no sé qué, miembro de la orden de no sé qué, legítimo emperador de México. Y creo que lograron su registro, ¿eh? Sí, es una organización política medio conservadora. Sí, yo me quedé de, wow, está cañón. Y detestan a Benito. Detestan a los de la independencia. Y adoran a Iturbide y a Maxi. Esos son como sus santos patronos. Y existe, no me lo estoy inventando, realmente existe. Está cañón. ¿Sale? Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el de la República Restaurada. Y básicamente pues va a ser un periodo histórico en el cual el Partido Liberal va a retomar la dirección del Estado mexicano ya de forma permanente. Con la derrota del Segundo Imperio, la oposición que representaban los conservadores van a perder poder. ¿Sale? Este periodo va a estar conformado por los gobiernos de Benito Juárez, que va a estar de 1867 a 1871, o sea, va a agarrar otro periodo presidencial. Luego va a ganar las elecciones del 71, pero se muere en el 72. Además de este gobierno, tenemos el de Sebastián Lerdo de Tejada, que va a estar de 1872 a 1876. El periodo de la República Restaurada va a tener la particularidad de ser una etapa en la cual, por la permanencia del poder, en el poder, perdón, de Benito Juárez, va a haber una división dentro de la facción liberal. Van a haber algunos que están a favor, otros que están en contra, y eso pues va a limitar mucho este proceso de estabilización que tanto necesitaba México. O sea, estamos desde 1821 agarrándonos a balazos sin ponernos de acuerdo qué fregados vamos a hacer como nación independiente. Ahora, dentro de este periodo también va a haber cosas muy interesantes, como el hecho de la introducción del positivismo a México por Gabino Barreda y la fundación de una institución educativa llamada Escuela Nacional Preparatoria, que va a tener su sede en el antiguo colegio de San Ildefonso, a unos pasos de Catedral y Palacio Nacional. Atrás del Museo del Templo Mayor, ahí está el colegio de San Ildefonso, que fue sede hasta 1980 de la Escuela Nacional Preparatoria y de la prepa número 1, de donde egresó su profe, nada más que a mí me tocó ya en la sede de Xochimilco, pues sí, no estoy tan viejito, pero ahí andaba la Escuela Nacional Preparatoria número 1, por eso se llama Gabino Barreda, y más tarde esta institución pues va a ser incorporada a la universidad, quien por cierto Juárez la va a clausurar, porque la universidad apoyó a Maximiliano. Les digo, rencoroso el chaparrito. Otra cosa que también rescatamos de la República Restaurada es la la inauguración del primer ferrocarril que va de Veracruz a México, y además la introducción de barcos de vapor en los canales de la ciudad. En este periodo todavía lo que hoy es Ciudad de México tiene un montón de cuerpos de agua, ríos y canales pues, que van a hacer que haya barcos de vapor. Imagínense, no sé qué tanto conozcan la Ciudad de México quienes no sean oriundas de aquí, pero habían barcos de vapor que te llevaban de Iztacalco a Xochimilco. ¿Cómo ven? A Iztapalapa podrías llegar Muy bien. también en Chinampa. Perdón, en Trajinera. Chalupa. Y todavía este ambiente lacustre se puede constatar en fotografías hasta la década de los 60. Imagínense si se hubiera mantenido ese ambiente de ríos y canales, en vez de ser metro o metrobús, iba a haber acuabús. Siguiente estación, Iztapalapa. Correspondencia con el embarcadero que va a Iztacalco. Gracias. Y es todo muy padre. Se llegaría más rápido a zonas como Ixtapaluca o Chalco. Pero bueno, que dice que la tierra firme es mejor.
Luego, ¿por qué nos inundamos? Luego, ¿por qué cuando tiembla se pone severo el asunto? Bueno, además de eso, pues tenemos las rebeliones de Porfirio Díaz. La primera de ellas va a darse en 1871, como les había comentado, pues va a haber mucha popularidad de parte de este personaje. Aquí todavía no tiene su Pokevolución, todavía no parece primo de Santa Claus. Y pues se va a enfrentar en el 71 al buen Benito Juárez. Va a ser un clásico de Oaxaca, en el que todavía va a ganar Juárez, pero pues, Porfirio no es buen perdedor, se va a levantar en armas, sin embargo, lo van a derrotar y él no va a tener más remedio que retirarse a la vida privada. Luego tenemos el plan de Tuxtepec, que va a hacer lo mismo, pero con Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez se muere en 1872, lo sustituye Sebastián Lerdo de Tejada, pero en el 76 Sebastián Lerdo de Tejada, pues como que quiere otra vez ser presidente, pero ahí se tiene que enfrentar a la competencia que le hace Porfirio Díaz y además José María Iglesias. Al final él dice, no, siempre sí soy presidente, pero a la hora de los fregadazos, máquinas. Termina siendo derrotado y es lo que va a dar inicio el porfiriato. Y colorín colorado. ¿Cuál era como en sí el objetivo? ¿Cuál objetivo? En el plan de Tuxtepec. ¿Fue Ah, impartido pues por Lerdo? no, fue por Porfirio Díaz. Y la razón es que consideraba ilegal la reelección de Lerdo de Tejada y por eso su lema era la no reelección. En los dos es la no reelección el lema, Porfirio Díaz. Tanto del plan de la Noria, que se oponía a la reelección de Juárez, y en 1876 contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Y era así, de no reelección. ¿Sale? Sale, vale. Profe, Ok, sí, adelante. entonces en la rebelión de Tuxtepec, bueno, el plan es como ay, se me fue la palabra, para oponerse a la reelección ¿de quién me dijo? Se me fue, Del Lerdo de perdón. Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada. Ok. Profe, una pregunta. Sí, Fernanda. Disculpe, ¿cuánto tiempo duró Sebastián Lerdo de Tejada en la presidencia? 4 añitos. Del 72 al 76. Cuatro añitos. ¿Alguien más? No, todo bien, todo cool. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo se sintieron con la clase, chicas? Bien, muy tranquilo. Ay, sí, profe, ya me acordé. Pero es que eso era de, hace ratito, sobre la batalla de Puebla. Ajá. Es ahí cuando Ignacio Zaragoza tiene a sus dos fuertes, Ajá, Loreto y Guadalupe. Loreto. Y Ok, Guadalupe. es que no me acordaba cómo. Ok, ya, era todo. Ok, una cosa más. ¿No? Pues bueno, chicas, me dio gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que el próximo viernes tenemos una cita para examen. ¿Sale? Hacer hasta este tema va a ser algo muy tranqui. 20 reactivos nada más. Oh, muchas gracias, Ilse. Espero que nos puedas visitar tan seguido como puedas. Y estudien, por favor. Me funcionó ayer en filosofía pasarles mejor el PDF. Pero de todos modos sí les voy a pedir que para que sea una experiencia más cercana, prendan sus cámaras. Y pues también vamos a hacer la revisión. ¿Ok? Ahí
se los encargo. Y el día martes continuamos con las exposiciones de Ariadna y de Fernanda, quien ya se me fue, para... ¿Mandé? El lunes. ¿No es el día lunes? Sí, el día lunes. El viernes vamos a hacer el examen. Y el día lunes vas a exponer Porfiriato y esta Fernanda, Revolución Mexicana. Sí. ¿Sale? Si requieren que les apoye con la proyección del PowerPoint, porfa mándenmelo por ahí de la 1:40 para que yo tenga tiempo de pasarlo a mi celular a la computadora y tener las cosas listas al inicio de la sesión, ¿sale? Sí, se lo mando al ratito. Ok. Bueno, nada más que lo termine y ya. Sí, no hay ningún problema, ¿vale? Hasta el lunes. Pues sin más, Ok. todavía de nada, que por ahí tenemos una exposición ya confirmada de parte de Jocelyn, que va a tocar uno de mis personajes históricos también preferidos, el Tata Cárdenas, alias el Dumbo Frankenstein. Se parece a los dos. Me gusta burlar a las figuras históricas. Se parece a Dumbo mezclado con Frankenstein, el Tata Cárdenas, pero muy, muy bueno. Don Lázaro, sin duda, una figura imprescindible en la construcción del Estado contemporáneo. Ahí vamos a tener una buena expo de parte de Jocelyn. Y quien guste agarrar tema, pues todavía puede. Tú expondrías el día miércoles, Jocelyn, ¿sale? Así es que si por ahí alguien quiere agarrar el México postrevolucionario, pues estaría bastante bien. También igual el México contemporáneo, que son temas que quedan por ahí pendientes. Si alguien se quiere aventurar, pues adelante. Bienvenidos sean. Y pues bueno, ya estamos oliendo a el final del curso, aunque les recuerdo que está esto planeado para la tercera semana de febrero. Así es que vamos a tener por ahí algunas sesiones de pruebas, de hacer ejercitaciones, dudas, tanto de historia universal como de México, e incluso si lo desean de geografía. Tenemos un buen colchón, ¿sale? Para que tengan una buena preparación. Una que otra terapia para calmar esos nervios que seguramente ya están empezando a florecer. Así es que eso es un plus que no lo ven en la competencia, ¿sale? Échenle muchas ganas. ¿Sí? En Sí. el tema que había dicho que hacía falta era México contemporáneo, ¿y qué otro era? México postrevolucionario. Ese es en la, digamos que es como la reconstrucción nacional. Exactamente, sí. Después de la Pues si revolución. quieres, ese también lo agarro. Órale, va, me gusta esa actitud. Entonces, tú repetimos, te vemos el lunes con Porfiriato y te veríamos el miércoles con México postrevolucionario. Me da mucho gusto que tomen esa iniciativa, ¿sale? Ok, trato hecho. Bien, Bueno, entonces. gracias. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho que se hayan conectado y nos vemos el viernes en el examen. Cuídense mucho. Y chequen los documentales que les compartí. Bye. Bye. Un placer que hayas estado Sí, aquí. bye. Bye. Gracias. Bye.